alabanza. Traemos nuevamente un saludo muy, pero muy especial de parte de la Iglesia Bautista Shalom para usted, para su familia, para la comunidad de fe donde usted se esté congregando o esté participando. Le animamos a seguir en los caminos del Señor. Ciertamente hay algunos lugares donde todavía no se están congregando, como en el nuestro tampoco lo estamos haciendo por precaución, por la pandemia misma. Pero le animamos a perseverar, persevere leyendo la palabra de Dios, orando y buscando el rostro del Señor. Hoy con buenas noticias transmitimos el primer capítulo de Jonás, capítulo 1. Y probablemente hoy nos va a tomar el tiempo solo en la introducción y esperamos poder concluir la introducción del capítulo 1 de Jonás. Así es de que sin más entramos a la introducción. Siempre estos son a través de la herramienta Época. Quizás hoy no vamos a entrar a los versículos, pero para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta que le denominamos Época para hacer un estudio exegético versículo por versículo. La E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Así que espero que este estudio bíblico te pueda llevar a los pies de Cristo y también desarrollar una fe rema en tu vida. Muy bien, entonces libro de Jonás. En el Antiguo Testamento se encuentran profetas mayores como profetas menores. Se le denomina mayores por lo extenso del libro, no porque sean profetas mucho más prominentes, y menores porque la extensión del libro es muy corta. En total son 17 libros. Los profetas mayores son los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, con la aclaración que Lamentaciones también es escrito por Jeremías. Los profetas menores son en su orden Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En nuestras Biblias los profetas después del libro de Cantar de los Cantares es donde se encuentran y están ordenados de manera secuencial. Están así: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los libros del 23 al 39 en la Biblia y están ubicados de esa manera. Se sugiere que los libros de los profetas sean leídos de manera paralela con los libros de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, también juntamente con los libros de Esdras y Nehemías, para interpretar de manera mucho mejor los pasajes de estos profetas. Los libros fueron escritos en épocas específicas. Se sugiere también leerlos en el siguiente orden. Nosotros publicaremos esta lista porque es evidente que no se le va a quedar si solo la dictamos, ¿verdad? Entonces va a aparecer la lista ahí, el recuadro en qué orden deberíamos nosotros leerlas. También se suele agrupar los profetas por el tiempo en que tuvieron ministerio, ¿verdad? Antes del exilio, en el exilio y después del exilio, o durante el exilio, si usted así lo quiere llamar. Antes del exilio, en el momento del exilio y después del exilio. Los profetas posteriores al exilio o posexílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los profetas en el exilio, o sea, se trasladó el pueblo de Israel que fue exiliado, fueron Daniel y Ezequiel, y los profetas antes del exilio son los enumerados del 1 al 12 en la lista que le estoy poniendo. Los profetas eran hombres con un llamado especial. Cada uno fue llamado personalmente por Dios por un trabajo específico encomendado directamente por Dios. No era un trabajo cualquiera el que podían desempeñar esta función. El profeta necesitaba
tener ciertas características, cierta manera de ser. Su carácter, su personalidad era fuerte, muy obedientes a la ley de Dios, disciplinados, con una vida digna, con una vida solitaria, individualista y con mucho ánimo y mucho valor. Su llamamiento lo podían conducir a graves peligros, a graves condiciones, así como de igual manera a altos honores. Pero eran personas llamadas a llevar esperanza, así como también en algunos momentos de reprensión, probablemente dolor o con noticias agradables o noticias desagradables. Y si no le quiere llamar noticias, con aspectos proféticos, con señalamientos proféticos de parte de Dios, que por supuesto el corazón de la persona que lo recibía debería de estar preparado, ¿no? Se puede decir de una manera muy sencilla que el trabajo del profeta consistía en ser el mensajero de Dios, y este tendría que tener de alguna manera una relación divina para informar al pueblo de Dios lo que fervorosamente el profeta iba a comunicar al pueblo. En otras palabras, él era un portavoz de la palabra de Dios. Por eso le llamamos muchas veces varón de Dios, el vidente de Dios. La forma de hablar de los profetas puede decirse que era una predicación como la que conocemos hoy, ya que el objetivo de la predicación era afectar emocionalmente y sobre todo afectar la voluntad de la persona que escuchaba el mensaje y tener una reacción, por supuesto, positiva al mensaje de la palabra de Dios. Muchas de las predicaciones que tenían los profetas, tanto menores como mayores, eran acerca que anunciaban sobre los hechos del futuro que Dios estaba prediciendo o pronosticando, si usted le quiere llamar así, pero más que todo era prediciendo, ¿no? El trabajo del profeta entonces era de predicación y de predicción, para que lo tengamos claro, ¿no? Y la mayor parte de la predicación del profeta consistía en pedir y obligar al pueblo de Israel a que viviera y actuara de acuerdo a la ley, de acuerdo a los principios, que se arrepintiera, que fuera luz de las naciones, que él procurara vivir en los principios, en los valores que Dios había establecido desde que se les había dado la ley. Ahora, por otro lado, aunque pudieran tener una similitud con los predicadores que tenemos actuales, es evidente que algunas cosas de predicción no eran iguales, ¿no? Los profetas desempeñaron su trabajo en un lugar muy geográfico, en una cultura muy específica, en un tiempo muy específico y bajo el gobierno de algún rey Israel y en un contexto geopolítico histórico mundial de ese preciso momento. Entonces, quizás es importante hacer una mención ahorita que vamos a presentar un cuadro. Este cuadro le va a ubicar a usted desde dónde hasta dónde están ubicados todos nuestros profetas. Y este cuadro y gran parte de este estudio ha sido con la colaboración de nuestro hermano Manuel, de mi propio hermano Manuel Perdomo, al cual agradecemos públicamente. Este cuadro que usted va a observar ahí, no se lo puedo describir porque es un cuadro que le va a dar fechas, le va a dar reyes, y entonces usted va a poder ubicar en qué momento están allí los profetas, ¿verdad? En este momento usted va a poder ver que estamos desde el año 850 antes de Cristo hasta el 690 antes de Cristo está este cuadro. Y están los reyes de Asiria, los reyes de Israel. Usted va a encontrar los profetas que trabajaron en Judá, los profetas que trabajaron en las otras áreas, y usted va a encontrar desde Eliseo, Joel y va a llegar hasta Isaías y Miqueas. Aquí en este cuadro no va a aparecer Malaquías y otros. ¿Por qué no van a aparecer?
porque Malaquías es en el siglo IV antes de Jesucristo. Y este cuadro solo nos abarca hasta el 690 antes de Cristo. Así es de que hay algunas cosas importantes a acotar, a señalar, a mostrar, ¿verdad? El contexto geopolítico en el cual este profeta que estamos estudiando van a actuar es durante el imperio asirio, que estaba dominando en ese momento todo Oriente. El nombre de Asiria, su nombre original es Ashur, y que significa Asur. Y Asur es mi Dios de la vida, mi Dios de la guerra, con D pequeña. La esposa de Asur era Istar, que significa diosa de la fertilidad. Es importante acotar que todos estos son demonios, son principados, son potestades que se manifestaban a este tipo de personas. Recuerde que hay una cuestión sumamente espiritual y seguramente esta gente tenía manifestaciones de estos dioses y que no son más que espíritus inmundos, demonios, como usted le quiera llamar. Esta diosa Istar, es la famosa Astarte cananea, es la misma Isis egipcia y es la misma Afrodita griega. ¿Qué significa eso? Es la manifestación de un demonio territorial, ¿verdad? Tal vez un día vamos a explicar en guerra espiritual qué son potestades, qué son principados, qué son espíritus inmundos y cómo trabajan territorialmente ellos, ¿no? Recuerde que esta es una guerra espiritual, nosotros estamos en guerra espiritual. Por eso usted lea su Biblia, por favor, estudie su Biblia. Y estos estudios son importantísimos porque nos ayudan profundamente a entender la bendita, la santa, la gloriosa palabra de Dios. Imagínense si en cualquier carrera a nosotros nos ponen a estudiar, cuánto más nosotros la Biblia deberíamos de estudiarla profundamente. Entonces, para continuar en la materia, el imperio asirio fue un imperio militar basado en un sistema dinástico. ¿Qué quiere decir dinástico? Es liderado por un rey que viene de familias. Esos son dinastías. Pero por otro lado, este rey, todos estos reyes eran déspotas, tiranos, intratables, ¿verdad? Ellos se creían dioses. Entonces, ellos, por supuesto, eran sostenidos por un ejército poderoso, brutal, salvaje, bárbaro, ordinario. Usted no tiene idea cómo era esta gente y lo vamos a estudiar poco a poco. Uno de sus emperadores fue Asurnasirpal II. Y estos nombres, por supuesto, son raros, pero tienen su significado y tienen su entendimiento. Mire, Asurnasirpal II. ¿Y qué quiere decir Asurnasirpal II? Viene de la palabra Ashur, es la misma de Asur, de ese demonio que está ahí arriba. Nasir, fíjese pues, Asur, me cuida. Y este Asur Nasir Apli, de ahí viene el nombre de este Asurnasirpal II. ¿Y qué quiere decir? Asur me cuida. O sea, el dios de ellos era el que los cuidaba supuestamente. Y según la historia, es el Hitler asirio. Imagínense lo despiadado que fue este hombre para que históricamente se le pueda llamar el Hitler asirio. Ellos desarrollaron tácticas de guerra muy avanzadas. Y aquí por eso es que los historiadores, los geógrafos y todo este tipo de gente que ha hecho estudios, por eso es que lo logran comparar con Hitler. Mire pues, contaron con torres portátiles, yo le voy a poner la imagen para que usted la pueda ver, con ruedas de asalto y tenían espacio para arqueros para cuando ellos llegaban a las murallas de otra ciudad. Formaron una caballería armada que usaban con caballos con estribos. Esta era una cosa novedosa porque hasta ahora los caballos de guerra no usaban estribo, tenían una pequeña montura, pero no tenían estribos. Esta capacidad del estribo les daba la capacidad al arquero de pararse en el caballo y poder ir a la carrera disparando flechas.
cosa que los otros no habían podido y digamos, no tenían, si tú no tienes estribos y tú te puedes hasta caer, pero los estribos le daban la capacidad casi como que fueran parados, ¿verdad? Entonces ellos desarrollan este tipo de cosas. Tenían carros blindados con arietes. Ahí le voy a poner las imágenes que Manuel nos hizo favor de buscar. Fabricaron máquinas de asedia, usaron mercenarios, o sea, no solo tenían su propio ejército, sino que cuando no les bastaba contrataban de otras naciones mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Es un soldado con ciertas capacidades bélicas que usted lo contrata de otro país para su país, ¿verdad? También establecieron excelentes sistemas de comunicación. Entonces, ¿qué los caracteriza a esta nación? Desarrollaron una gran política de terror. Y escuche esto como, mire pues, ellos efectuaban masacres a donde ellos llegaban. Los vencidos eran sus esclavos, deportaban a la gente, saqueaban ciudades, la tierra era quemada, cortaban los árboles, salaban la tierra por donde ellos pasaban, con el propósito que esa tierra no se volviera a levantar. Eran crueles, torturaban a la gente vencida. Y escuche esto, la tortura que le infringían a las personas que capturaban, escuchen, primero, los desollaban vivos. Segundo, los empalaban. Aquí va a ver usted unas imágenes muy antiguas, por supuesto, que son encontradas por arqueólogos para que digan, pero ¿será que eso existió? Sí. Estas imágenes, empalar a la gente era que le metían un palo a las personas y los colgaban con el palo ensartado en el palo en su cuerpo. Y aquí están las imágenes que arqueológicamente han sido descubiertas. Estas no lo estamos inventando nosotros. Manuel tuvo la exactitud de encontrar imágenes que podemos poner entonces eran personas muy crueles, torturaban a los vencidos, hacían masacres y a los soldados les pagaban por cabeza decapitada. Entonces la persona quería decapitar más cabezas, ¿verdad? A las embarazadas les cortaban el vientre de tal manera que la criatura saliera y el niño lo agarraban y le estrellaban la cabeza en las peñas o en las paredes en las rocas donde ellos pudieran hacer. Y también aquí vamos a encontrar unas imágenes de tortura, cómo están torturando a la gente, que son reales las imágenes. Y también otra donde está un guerrero y debajo el montón de cabezas como contando para que les pagaran, ¿no? Ahora, para describir geográficamente la capital de Asiria era Nínive. Aquí es donde ya estamos entrando en materia, porque Jonás es llamado a hacer un ministerio en Nínive. Esta ciudad fue construida por Nimrod, si usted se recordará, desde Génesis capítulo 10, versículos 7 al 11. Y Nimrod es figura o tipo de Satanás. Nínive estaba en la orilla oriental del Tigris, en la antigua Asiria, al otro lado del río en la moderna ciudad de Mosul, Irak. Nínive era un centro comercial bien conocido en la época de Jonás. Aquí le estoy poniendo imágenes para que usted las pueda observar. Tenían terrazas, arsenales, bodegas. También estaba la primera biblioteca del mundo conocido y también templos. Los muros eran tan amplios en la parte de arriba de las murallas que cabían dos carrozas, una en un sentido y otra en otro, para cuando hacían, digamos, las rutas en la parte de arriba. O sea, era algo, diríamos, exuberante, imponente. Afuera de los muros había grandes suburbios, ciudades y pueblos. La circunferencia de la gran ciudad era de aproximadamente 100 kilómetros y necesitaba 3 días para recorrerla. Se calcula que vivía 1 millón de habitantes.
Por eso es que al entender este tipo de cosas, cuando usted vaya al libro de Jonás, se va a dar cuenta por qué Jonás, cuando va predicando de aquí a 40 días, Nínive será destruida, él va recorriendo toda la ciudad. Y también, al ver este tipo de personas, cómo eran, cómo vivían, quizás podemos entender el contexto por qué Jonás no quería ir. Recuerde que estos habían incursionado varias veces al pueblo de Israel y hay algunos que argumentan que es muy probable que Jonás, la familia de Jonás haya sido llevada cautiva por ellos en alguna oportunidad y por eso Jonás no quiere ir a predicarles para que sean salvos, ¿no? Algunos autores creen que el rey asirio del libro de Salmanasar, otros creen que era Adán Nirari III y otros Asurdam III. Adán Nirari fue el único gobernante monoteísta que se limitó a adorar al dios Nebo, y es posible que esto se derivara de la predicación de Jonás, que era el único Dios. Por supuesto, aunque él en aquel momento se arrepiente, se convierte, pero históricamente este es el único, este último, ¿verdad? De estos tres nombres tan bonitos que se los puedo publicar ahí si usted lo desea, que fue monoteísta, ¿no? Entonces, veamos ahora qué era el reino del norte. En Israel el reino del norte era también llamado Efraín, con su rey y su capital, que era Samaria. El rey era Jeroboam II. Para poder entender eso tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 29. Aquí también tenemos una imagen de Jeroboam. Y su nombre en hebreo es Jeroboam. Y es el rey de Israel, ¿no? Él reinó por 41 años. Él en realidad tuvo un éxito comercial, trajo mucha riqueza, trajo mucho lujo, prosperidad económica y una política hacia las 10 tribus de Israel que lamentablemente continuó con la idolatría y también seguían con el culto a los becerros de Dan y Betel. Aumentó el libertinaje y una cosa muy terrible es que se desarrolló el homosexualismo durante su reinado. Era normal la avaricia, la extorsión, la violencia, el robo y la riqueza por supuesto, se concentró en pocos y el robo hacia el pobre fue algo muy marcado. Cuando el pobre buscaba justicia, por supuesto que era despojado de sus bienes, porque los mismos jueces estaban en un sistema que estaba muy corrompido. El sistema judicial de ese momento estaba muy corrompido. Cualquier similitud a la realidad de cualquier país es pura ficción. Muy bien, en lo que se refiere a su vida personal, fue perverso Jeroboam II, ya que no se apartó de todos sus pecados y al final siempre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso dice la palabra de Dios. Y por otro lado tenemos el reino del sur. En el reino del sur era Judá con su capital Jerusalén. El rey era Usías o Azarías. Y eso lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 7 y Segunda de Crónicas, capítulo 26, 1 al 23. Por eso es que es prudente que uno va leyendo aquellos profetas y tiene que ir leyendo aquí para entender, estos eran los reyes. Durante este gobierno predicaba, por eso predicaba esto este profeta, porque entonces vemos el contexto cultural, histórico, político, económico y también el gobierno, quién gobernaba y qué era lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces estos profetas, por favor escúchenme, pónganme atención, eran profetas de denuncia. Ellos denunciaban el pecado de jueces, gobernantes, de todo mundo. Y por eso es que, como dijimos anteriormente, el ministerio profético o de predicación podía ser muy peligroso. Imagínense que usted se ponga a hablar de jueces que usted hable mal de jueces, que usted hable mal del gobernante, dígame cómo le va a ir.
Entonces no era fácil para estos predicadores, para estos profetas, predicar en ese momento histórico. O sea, Usías fue un buen rey ante Dios y ante su pueblo. Este es el lado opuesto del otro rey. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y lo cual llevó a su reinado a la prosperidad material en Jerusalén. Fue respetado por su pueblo y también por los pueblos vecinos. Desarrolló la economía agrícola, aseguró el territorio, desarrolló un buen sistema de vigilancia y construyó defensas. Todo este tipo de cosas que realizó este hombre trajo paz, trajo prosperidad al pueblo, pero lamentablemente el sistema judicial sí se corrompió igual que su vecino del norte. Su éxito, su poder y su orgullo lo llevó a tratar de oficiar como sacerdote al declararse rey y sacerdote. Único oficio de Jesucristo. Ponga atención a esto, porque Jesucristo es sacerdote y rey, y por supuesto profeta también, ¿verdad? Eran los tres oficios de Jesucristo. Y este hombre trata de cumplir con estos oficios, hacerse rey y sacerdote, y eso no era posible. Por eso Dios había puesto los sacerdotes por aparte, y lo cual fue impedido por el sumo sacerdote y 80 sacerdotes. Como él arrogantemente, soberbiamente, insensiblemente insistió en querer oficiar, Dios se enoja con él y le pone lepra en su cara. En el momento que él quiere hacer este acto de rebelión ante el Señor, Dios lo castiga con lepra. Y en el momento que le cae la lepra, los sacerdotes lo sacan del templo. Ahora hay monedas, aquí solo tenemos una imagen, pero hay monedas donde lo presentaban a él con la cara picada, y le vamos a presentar una imagen, ¿no? Ahora entramos a nuestro personaje Jonás, y hasta ahí creo que nos vamos a quedar. Entonces Jonás, el libro de Jonás fue escrito en el año 760 a.C. El nombre de Jonás significa paloma. Algunos autores opinan que es una historia en lo que los eventos de los personajes son simbólicos, según el punto de vista de ellos. Pero según el punto de vista de Jonás, él representa a Israel desobediente. El mar representa a los gentiles, el gran pez a Babilonia, y los 3 días en el vientre del gran pez representan el cautiverio de los israelitas en Babilonia. Pero por otro lado, también significa los 3 días y 3 noches. Póngame atención, 3 días y 3 noches en que el Hijo del Hombre va a estar en el vientre del gran pez. Así representa que Jesús va a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Así lo dijo Jesús claramente, que era la única señal que le iba a dar a la generación perversa. Por otro lado, él simboliza también de alguna manera la figura de Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Ahora, hay algunos que dicen que él no muere en el pez. Yo, de acuerdo a la misma Biblia, yo sí creo que él muere en el pez, y que no solo muere, sino que Dios lo resucita, ¿verdad? Y en el caso de Jonás es un tipo de Israel por las siguientes razones. Fue escogido por Dios, comisionado por Dios, desobedeció a Dios, esparcido entre los gentiles, reconoce a un solo Dios y preservado milagrosamente. No hay un otro pueblo en toda la historia del mundo que se haya preservado tanto histórica y milagrosamente como el pueblo de Israel. Según Segunda de Reyes 14:25, Jonás era un profeta real y su padre se llamaba Mitaí. Ahí ya tenemos una prueba. Jonás era de la región de Gat-Hefer. Su nombre actual es Tel Gat-Shefer. Y está situado a 4 kilómetros del noroeste de Nazaret y al oeste de Mashhad.
Eso usted lo puede buscar en Google Earth, usted mete este nombre y ahí le va a aparecer. Y en la plaza del pueblo hay un gran pez, le voy a poner la figura para que usted la mire como un recordatorio de Jonás. Pero quizá lo más contundente para demostrar que Jonás es un libro verdadero es que Jesús lo cita. Y eso está en Mateo 12, 38 al 42 y Lucas 11, 32. El libro nos enseña la historia, el libro no trata de enseñarnos la historia de un gran pez, tampoco de Nínive, ni de la huida de Jonás, sino que el propósito del libro es enseñarnos la gracia, la misericordia de nuestro Señor sobre nosotros. Así es de que un buen bosquejo del libro sería: Jonás huye, Jonás ora, Jonás predica, Jonás aprende. Y entonces, por razones de tiempo nos vamos a quedar hasta aquí, y en el próximo capítulo vamos a entrar en materia ya de estudio del capítulo 1. Quizás hay muchas cosas que podemos decir más de Jonás, pero en el proceso del estudio lo vamos a seguir diciendo. Y nuevamente nuestra gratitud a nuestro hermano Manuel por el apoyo brindado en este estudio bíblico de Jonás. Que Dios les bendiga grandemente. Jesús. En Shalom se adora a Jesús. En Shalom se adora